Bueno, ahí estamos con nuestro economista, Jorge Walter Zaguán, que cada tanto viene a darnos un panorama de la realidad que estamos viviendo, sin duda complicada. Bueno, Massa cumplió 3 meses en el cargo. ¿Qué balance podemos hacer? Y cuando asumió en ese 3 de agosto pasado, venía con la expectativa de bajar un poco la alta inflación que tenía el gobierno y de evitar un salto devaluatorio. Tarea que hasta ahora no ha logrado cumplir y realmente le va a resultar bastante dificultoso, porque cumplir con esa tarea implica realizar un ajuste superior todavía al que está realizando. Massa tomó algunas medidas neoliberales, por decirlo de alguna manera, bajó la base monetaria, la mantuvo en valores nominales, en realidad en valores nominales la bajó en 200.000 millones de pesos, pero la bajó a valores constantes en 5.000 millones de dólares. Es un dato terrible para lo que en definitiva son las operaciones que tiene la economía, que se van a empezar a sentir ahora en una recesión, en una disminución de las operaciones que tienen las empresas en sus ventas. La sensación es que, porque como que el dólar blue, digamos, termina siendo un poco el termómetro, la fiebre de una enfermedad, ¿no? Entonces, con Batakis, que subió tanto, trataron de bajarlo de la manera que sea, y Massa lo ha mantenido. Entonces, pareciera que esta calma cambiaria, bueno, no, las cosas van mejor, y no van mejor. Los números son malos. En realidad, la mantención del dólar blue no fue gratis para el país. Lo que nadie dice que Massa, para parar esa corrida que había contra la deuda en pesos con la que había iniciado la gestión Batakis y que le había disparado el dólar blue en la última entrevista que habíamos tenido juntos, Massa tuvo que hacer muchas concesiones, entre ellas empezar a dolarizar esa deuda que tenía en pesos a nivel nacional, y terminó emitiendo aproximadamente 2 billones de pesos en LELIQ. O sea, un dato que la gente por ahí no termina de entender qué significa, pero es terrible para la economía del país, y sobre todo porque aparte aumentó la tasa que estaba en un 75%, la terminó llevando a más de un 100% efectiva anual. Es terrible esa tasa y lo que va a terminar generando como efecto mediato, si no es inmediato. Sí, que siempre hablamos con Sergio, bueno, sí, hacemos un comentario económico al final del programa respecto al tema de la inflación, respecto al tema de los salarios que no alcanzan. Pero me quiero detener un minuto antes de pasar a la pregunta de Sergio respecto a esto que acabas de mencionar. Ayer estaba viendo unas cifras que la deuda en pesos tomada en dólares, tanto del Tesoro sumado a la del Banco Central, estamos hablando de casi 127.000 millones de dólares, una locura. No queremos llenar tampoco a la gente tanto de cifras, ¿no? Pero cuando... Y además una bola de nieve que va creciendo. ¿Cómo lo cortás a eso? No hay manera de cortarlo. Yo estaba haciendo un análisis de algunos números del déficit fiscal primario que tuvo la economía en estos primeros 8 meses. Fue de 1.200 billones de pesos, lo que da un promedio de 150.000 millones mensuales en estos 8 meses. De déficit mensual primario, déficit fiscal primario, o sea, sin computar los intereses. Ahora, si tenemos pasivos remunerados, que serían las LELIQ, por 9 billones de pesos, yo quiero que hagamos este cálculo porque es lo que termina aclarando un poco la situación y la gravedad cuando yo me refiero al tema de las LELIQ. 9 billones a una tasa de interés efectiva del 100%, ya la ha aumentado. Esto nos está dando 9 billones de intereses, solamente de intereses, lo cual, dividido 12 meses, nos termina dando 750.000 millones de pesos de intereses para el pago del LELIQ.
tenemos 150.000 millones déficit fiscal primario y es 750.000 millones el déficit cuasi fiscal de los intereses. ¿Qué pasa? Estos números no terminan de quedar reflejados en el presupuesto porque el presupuesto no deja de ser más que una contabilidad más en donde alguno puede dibujar un poquito. El presupuesto se prepara sobre base caja. ¿Qué quiere decir sobre base caja? Que se considera déficit únicamente cuando el gobierno los paga, con lo cual no terminan siendo, no termina quedando reflejado en el déficit del Estado, del presupuesto que tiene el Estado, con lo cual el presupuesto que terminó enviando el Poder Ejecutivo al Congreso para la aprobación totalmente dibujado. En ese aspecto, claro, no es real en ese aspecto. Está bien, Massa vino con mucho apoyo de la banca financiera y es la misma banca financiera la que le está dando esta suerte de perdón y de espera, llevándole los vencimientos para el año 2023, esperando, digamos, las elecciones. Pero la realidad es que hay una bola de nieve gigante que viene corriendo al lado del gobierno, con lo cual en algún momento esa bola de nieve va a terminar por estallar contra algo. Jorge, la vez pasada cuando viniste, diste con una precisión quirúrgica la proyección de la inflación de este año. Digo, sí. Lo que dijiste en aquel entonces se terminó confirmando. Entonces, como nosotros los asalariados dependemos de la inflación, digamos, y esa inflación se ve reflejada en los precios, fundamentalmente de los alimentos, que es lo que más le preocupa seguramente a nuestro televidente, la pregunta es, vamos por más. Digo, ¿cuál es la proyección de inflación que haces de acá al año que viene? Yo no quiero ser apocalíptico en mis proyecciones, pero los números a mí me están reflejando que la inflación del año que viene, de los próximos 12 meses, puede estar cerca del 140%. Más ahora ha alargado un plan de congelamiento de precios, un bloque de 4 meses, un acuerdo que ha hecho con algunas grandes empresas. Van a tener en el etiquetado un código de barra para que la gente pueda ver el precio. Esto me hace acordar a un plan, como le dijo Santangelo, de un economista de Macroview, a un australito. Digamos, una especie de australito que puede terminar como terminó en la época de Alfonsín, cuando no terminó de funcionar ese tipo de planes con congelamientos parciales de precio a determinado tiempo. Y en función de esa proyección, sí, en un año netamente electoral, digo, ¿qué resorte puede tener el gobierno como para tener un sustento político para tratar de ganar las elecciones desde el punto de vista económico? Digo, ¿qué atajo puede tomar para disimular esta crisis que es cada vez más profunda? Y por lo que vos estabas explicando recién, no se visualiza una solución. Mirá, el gobierno del Frente de Todos, cuando gobernó en el último periodo con Cristina, tuvo un manual de gestión que era anclar el dólar y congelar tarifas y tratar de utilizar precios cuidados. Congelar tarifa es precisamente lo contrario a lo que propuso Massa y precisamente es lo que forma parte del plan de ajuste que él tiene y lo que fue a negociar a Estados Unidos. Anclar el dólar con una brecha actual del 120% es prácticamente inviable, con lo cual ese plan es inviable, imposible que suceda. El otro plan sería un ajuste todavía mucho más duro y más severo. O sea, el que está llevando a cabo es muy importante, o sea, disminuyó en 200.000 millones de pesos la base monetaria a valor nominal y 5.000 millones de dólares si lo tomamos medido en dólares. O sea que ha absorbido peso de la calle de una manera terrible. Eso es generador de recesión. La alternativa que le queda es ir por más.
o sea, ser mucho más duro todavía en ese aspecto. Pero bueno, sabe que si hace eso, pierde las elecciones automáticamente, no tiene chance de ser reelecto. Y el otro camino es este que ha tomado, que es tratar de mantener esta suerte de inercia y con suerte repetir un 100, 110% de inflación. Con suerte. Jorge, un economista, un colega tuyo, Carlos Melconian, bueno, dice que el gobierno está terminado. Y además, el otro día comentaba algo respecto al incremento que pidió Camioneros, que finalmente le terminan dando más, que es un poco engañoso también el 107, porque al final terminan cobrando el año que viene, y van siempre corriendo detrás de la inflación los salarios, que es el gran problema, ¿no? Pero recuerdo que la máxima paritaria, el porcentaje que pidieron alguna vez en la historia argentina, el 150% fue precisamente julio del 75, Celestino Rodrigo como ministro de Economía. Es decir, las cifras se acercan mucho a esa explosión de la economía argentina. Yo creo que ahora no va a haber gremio que pida menos del 100%. Es entendible, las bases están hoy por hoy, un salario promedio, el que trabaja en blanco y tiene un salario promedio de cualquier convenio, salvo de algunos puntuales, es pobre. En la Argentina hoy por hoy un trabajador que tiene un salario de convenio es pobre. Y en esta macro actual, donde el Banco Central fija una tasa del 100% que le paga a los bancos, y esa es la tasa base, ya genera una inflación que está por encima de ese 100% de mínima. El trabajador no ve la manera de tratar de recuperar algo de los ingresos que va perdiendo, con lo cual estamos en esta carrera, en esta inercia, en donde suben los precios, detrás suben los salarios, siempre termina perdiendo el trabajador, por más que los salarios traten de tener ese nivel de incremento, y nunca terminan alcanzando. Lo que sí veo es que estamos en una carrera sumamente peligrosa para lo que es la macro del país y que puede terminar desatando en una hiper. Muy cortito, ¿cómo ves el valor del dólar en 3 meses, 6 meses? Hoy por hoy el dólar a mí de convertibilidad me está dando 333 pesos. Massa cuando asumió en el 3 de agosto, mejor dicho el 7 de agosto es la medición que yo tengo del último balance del Banco Central. Cuando él asumió estaba a 303, hoy está a 333 el dólar de convertibilidad y a mí me está dando un valor de aproximadamente 360 pesos. Dólar de convertibilidad, a este ritmo, a estas tasas, eso es lo que daría el dólar a fin de año, a diciembre. Obviamente esto es completamente incremental, hay que ver las medidas que va tomando. Massa ha logrado detener así todo el valor del dólar que venía subiendo gracias a que, bueno, le han dado crédito del exterior, si no podría haber sido peor la crisis que se habría desatado en el nivel cambiario. Jorge, muchísimas gracias por este panorama que nos has dado, más allá de la realidad que estamos viviendo, sí, pero tenemos que tener en claro hacia dónde vamos y con lo tuyo muy buena información. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Sí. Seguimos en Hashtag Hora Política y ahora un panorama electoral, encuestas con Martín Ostolaza.